Hola, bienvenido a un episodio más de Principio Podcast. Soy Jalín Simón y entrevisto a empresarios con principios claros e historias que puedan inspirar a otros. Hoy tengo como invitado a Pablo Moreno, licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana. Es socio fundador de Casa Toreros. Actualmente, presidente y fundador de Grupo AMPM. Socio de Handy, empresa de tecnología, y socio de una universidad en Tepic llamada Nueva Galicia. Hoy, Pablo y yo estaremos hablando de cómo llegar a todo México repartiendo paquetes, de cómo regresar a tu empresa post salirte de la empresa y de cómo aprendiste que la depresión sí existe. Pablo, bienvenido a Principio Podcast, es un gusto tenerte aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un orgullo y cuando me invitaste, con muchísimo gusto lo acepté. Sé que el fondo de esto es siempre hacer que alguien piense y opine y se la juegue en la vida para hacer algo interesante. Y algo interesante que te puedo decir es que cuando yo tenía 13 años trabajaba con mi padre y me decía que si todo México tuviera empresarios, tendríamos otro México. Y se me quedó muy grabado y le dije, oye, explícame eso, papá. Y me dijo, ¿ves ese paletero? Él es un pequeño empresario. Él llega a su casa, en la noche tiene que poner las paletas en un refrigerador y sale a la calle y se pone a venderlas. Si hubiera millones de empresarios, México sería distinto. Se me quedó muy grabado y dije, pues yo quiero ser empresario. Pablo, yo creo que eres uno de los empresarios en el tema de reparto de paquetes más grande de México. Y la verdad es un privilegio tenerte aquí. Pero empiezo con algo un poco controversial. ¿Cómo te diste cuenta que existía la depresión? ¿Me puedes platicar de esa historia? Bueno, AMPM la fundé hace 34 años, Grupo AMPM, una empresa de mensajería. En principio repartíamos estados de cuenta bancarios y comerciales. Esto lo fundé con una familia, familiares, pero una familia muy importante empresarial, los Obregón Tamariz, que son tíos míos. Y a lo largo del tiempo fuimos creciendo muchísimo en el país, repartiendo lo que todavía llega a su casa, que en aquel entonces el correo, cuando lo fundamos, entregaba el 100% de los estados de cuenta bancarios y comerciales. Y hoy que todavía existe el correo postal privado, hoy entregamos nosotros el 95% de lo que se entrega en el país y solo el 5% lo tiene el servicio postal. Pero en alguna de estas épocas buenas en las que uno piensa que las cosas van muy bien y viajando a Sudamérica, para dar conferencias de cómo abrir empresas de mensajería privadas, etcétera. Regreso y un contador viejo que tenía en la empresa me dijo, licenciado, necesito hablar con usted. Esto fue en un enero del 2008 y me dijo, la empresa está quebrada. Le dije, ¿cómo que está quebrada? Pues estamos creciendo muchísimo, estamos vendiendo muchísimo. Me dijo, licenciado, tenemos broncas con el director financiero, lo han hecho firmar pues una serie de pagarés para el supuesto crecimiento, pero no estamos generando flujo, no estamos generando utilidad y tenemos una pérdida de 180 millones de pesos. Estamos en quiebra técnica y tenemos que decidir qué hacer. Ahí se me puso hasta la piel chinita nada más de acordarme. Decidí, me encerré en mi oficina y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo ir del país? ¿O puedo luchar? Y me deprimí 2 días. A Diana, la madre de mis hijos, siempre le decía que no existía la depresión, porque posparto alguna vez me dijo, estoy deprimida, y le dije, ponte a correr y eso se quita muy fácil. Me autodije, a ver, ponte a correr, y corriendo no se me iba a quitar ni la depresión ni la quiebra técnica que tenía MPM en ese entonces. Hice un cuarto de guerra, junté a todos mis directores, por supuesto que corría al director financiero de aquel entonces y a todo su equipo, y dijimos, esta empresa la tenemos que salvar. Teníamos 5,500 empleados y en 7 meses y medio logramos hacer que de cuando nos entregaban las cartas los bancos y las tiendas departamentales a cuando nos las pagaban, que teníamos ahí un flujo de cartera de 180 días, que era una locura. O sea, estábamos financiando todos los bancos de México nosotros. Lo bajamos en 7 meses y medio a 40 días. Fuimos pagando la deuda
Y una semana antes de la quiebra técnica del mundo, el 19 de septiembre del 2008, pagamos la deuda que teníamos. Y al pagar la deuda, pues salimos y el lunes, me acuerdo que fue un lunes, me habló el director de un banco muy importante con el cual teníamos una deuda grande. Pablo, tenemos que hacer un clean-up, se está cayendo el mundo, por favor páganos, es emergente, es urgente. Y le dije, chécate, el viernes pagamos hasta el último quinto, no debíamos dinero. Pero entendí, por un lado, que tienes que cuidar muchísimo el flujo. El flujo de tu empresa es parte de lo más importante. Antes de eso, y nos dolió mucho, tuve que quitar gente, porque nosotros prometemos trabajo de por vida. Y de los 5,500 tuvimos que quitar casi 1,000 personas en el país. Y me reclamaban, porque tengo una relación muy directa con mis trabajadores. Mi línea telefónica la tienen todos ellos. Y tuve muchos reclamos porque me decían, usted me prometió trabajo por vida. Y le dije, pero hoy el bien común es lo más importante. Si no, la empresa tronaría. Y 5,500 familias se quedarían sin chamba. Se quedaron 4,500 con chamba, 1,000 desgraciadamente no. Luego los volvimos a recontratar con el crecimiento que se tuvo. Pero fue un año difícil para todo el mundo, difícil para nosotros. Entendí lo que es la depresión, si existe, y más si no haces las cosas bien. Pablo, como sabes, este podcast se llama Principio Podcast, porque tratamos de escuchar las historias desde el origen. Y el origen de Pablo Moreno, dicen por ahí que inicia en la Universidad Panamericana, siendo asesor preuniversitario, ¿no? Trabajábamos en el área de relaciones públicas. Y entonces íbamos a las preparatorias nosotros a decirles que la UP era la mejor universidad del mundo. Y sí lo es. Es mi alma mater, me encanta mi universidad, pero eso íbamos a decir. Y llegaba, les pedías a los chavos, no había computadoras, no había teléfonos celulares. Para la gente que lo está escuchando, llegabas y entonces en un papel les ponías que pusieran a los muchachos de la prepa, después de pasarle con transparencias, les pasábamos lo que era la universidad, y les poníamos en un papel qué carreras te interesan. Entonces ponías tu nombre, Pablo Moreno Valenzuela, vivo en tal calle y me interesa la carrera de finanzas o de mercadotecnia, etc. Eso llegaba y nosotros en máquinas, Olivetti, hacíamos etiquetas y pegábamos en una carta una invitación para que vinieran a conocer a la universidad. Entonces contratábamos a algún buen abogado para que diera una plática y le mandábamos a todos los chavos que habían querido estudiar la carrera de Derecho, los invitábamos y mandábamos las cartas a través del Servicio Postal Mexicano. Y no venía nadie a las conferencias. Era un petardo brutal. Entonces mi jefe me decía, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene la gente? Oye, están los invitados aquí, no hay ningún chavo de las prepas de aquí de Guadalajara, o íbamos a toda la República, pero... Y entonces, a los 3 meses, de repente me llega un costal del Servicio Postal Mexicano que decía, todas estas cartas no se entregaron, y veías el porqué y te decían domicilio desconocido, no la quisieron recibir, etcétera. Y entonces íbamos a las casas, íbamos a las prepas otra vez y decíamos, oye, dicen que tú este domicilio pusiste mal. Me dice, no, yo sí vivo ahí. Entonces me di cuenta que había una gran oportunidad, que era un servicio postal en México muy malo. Tenían el 100% del mercado, como lo comentamos. Y le propuse al rector, a don Sergio Villanueva Varela, le propuse, oiga, rector, pues vamos a comprar unas motos y pues contratamos unos chavos y nos ponemos a repartir. Y me dijo algo muy claro, zapatero a tus zapatos, Pablo, aquí somos una universidad, tú pones el negocio y tu primer cliente va a ser la UP. Entonces de ahí surge la idea de poner esta empresa, en ese entonces, de mensajería postal. ¿Y compras con cuántas motos empezaste? 7 motocicletas. ¿Y si tu primer cliente fue la UP? Y mi primer cliente fue la UP. Y había tal necesidad en el mercado, que ese es un punto que es importante. Siempre yo lo digo en las pláticas que doy con los muchachos que quieren hacer empresas, busquen qué necesidad está mal cubierta. Todas están cubiertas de alguna manera, pero qué necesidad está mal cubierta. Entonces, en el negocio que tú veas que es exitoso es que alguien estaba haciendo mal las cosas. Y eso, para los que ya tenemos algún tiempito en el mercado, si tú haces mal las cosas, llega alguien nuevo, alguien joven y con nuevas ideas y las hace bien y te desaparece, aunque tengas 35 años en el mercado. Entonces eso es de un cuidado diario y de estar a través de esto buscando el hacer bien las cosas. El servicio postal hoy tiene el 5% del mercado y nosotros tenemos hoy en el país el 95% del mercado. Oye, Pablo, empiezo preguntándote ¿por qué AMPM?
Esa es una muy buena pregunta. La inventó un buen amigo, Rafa Huitrón, que decía antes meridiano, pasado meridiano, día y noche trabajando para usted. Fue la primera frase. Pero la realidad es que luego me dijo un mensajero, porque yo hablo mucho con la gente, con los choferes, con los mensajeros, y soy muy intenso y les hablé muy fuerte porque no estaban haciendo bien las cosas. Y me dijo un mensajero, Roberto se llamaba, el rocker. Me dijo, ya entendí, patrón, por qué se llama MPM. Dijo, aquí manda Pablo Moreno. Entonces, a raíz de eso, ahora todo el mundo dice que MPM eso significa, pero no, la realidad es que era día y noche trabajando para la gente. Qué buen apodo, ¿eh? Sí. Definitivamente es un buen apodo. Pero, oye, nace esta empresa y tú le prometes a los trabajadores trabajo de por vida. ¿Por qué? ¿Por qué comprometerte a algo que probablemente no te correspondía o no sé? Parte de los principios fundamentales que tenemos en la empresa es que tenemos que generar el progreso de las familias que están dentro de MPM. Y ha sido muy bonito y sigue siendo muy bonito en las reuniones que hacemos anuales, que se acerquen las esposas de los choferes, de los mensajeros, y que te agradezcan que les cambió su vida. Y la única manera que tienes que buscar es que ganen muy bien, que ganen más que toda la gente que está en el mercado. Yo siempre he dicho que hay que cuidar, el mensajero es el rey, es el centro delantero en nuestra empresa, el chofer es el centro delantero y es el que tiene que estar mejor pagado. Y las veces que me he salido y que he dejado la dirección, lo primero que hacen los directores que he tenido es bajarse el sueldo a los choferes, porque es el mayor gasto que tiene la empresa o inversión que tiene la empresa es en la gente, y la gente que más tenemos son choferes y mensajeros. Entonces, buscando una rentabilidad para ganar bonos, los directores parten en dos a los choferes y empieza la rotación, se empiezan a ir, se empiezan a quejar. Entonces, si tú le generas progreso a la familia que trabaja contigo a través del mensajero, el chofer, o la mujer que también trabaja, que también tenemos mujeres choferes o auxiliares de operación, la gente se va a quedar contigo, le vas a generar progreso, y lo importante es que no se van a ir a menos de que se equivoquen. Yo les digo y les prometo trabajo por vida a menos de que se equivoquen. ¿Qué no aceptamos? Deshonestidad. A la primera deshonestidad es que me equivoqué tantito, te tienes que ir de la empresa. La gente lo sabe y lo hacemos y lo publicamos, y algunos no lo creen y se han ido desde altos directores hasta mensajeros, choferes, por tener alguna falta de honestidad. Entonces eso es un principio que en nuestra empresa es el número uno. La honestidad. La honestidad. Y si la cumples, tendrás trabajo por vida. Y solamente una vez nos equivocamos, que fue en esta gravísima crisis del mundo, pero grave crisis que tuvo la empresa, que tuvimos que quitar a 1,000 personas. Pablo, empieza tu empresa con 7 choferes y con un cliente. ¿Cómo sales de Jalisco, de Guadalajara? Hay una buena anécdota, la cuento rápido. Ya entregábamos muy bien, empezamos a crecer muy rápido con todos los bancos, tiendas departamentales, porque nuestro competidor entregaba mal, esa es la realidad. Y me acuerdo que un viernes, comiendo en un restaurante de mariscos muy padre con 5 amigos, les dije, ya la hice en la vida, ya entregamos en Guadalajara casi todo. Yo estaba muy contento y un amigo me dijo, pues es Guadalajara, o sea, ¿qué miras tan cortas tienes? ¿Por qué no piensas en algo más grande? Y en ese entonces, un gobernador del estado de Jalisco saca una licitación para entregar todas las tarjetas de circulación de los vehículos de Jalisco que se entregaran vía mensajería. Y ganamos el concurso. Entonces, donde había un remolque, un tractor o un vehículo, teníamos que ir. Entonces, de entregar en Guadalajara, tuvimos que ir a entregar a todo el estado de Jalisco. A Tala, a Vallarta. A donde digas, ahí llegamos. Y ese cliente, por eso es una empresa orgullosamente jalisciense, ese cliente nos hizo cambiar una manera de pensar y empezamos a entregar en todo el estado de Jalisco. Y después nos vieron los bancos y decían, oye, necesito tu servicio en Colima, y luego en Nayarit, y luego en Sinaloa, y luego en Michoacán. Y así fuimos creciendo por los clientes que decían, oye, me das muy buen servicio en estos lugares,
se ponían las cosas pues, de pechito, ¿no? Para llegar y meter gol de una manera muy fácil si entregabas los estados de cuenta. Porque había gente que fue deshonesta en su momento y no entregaba los estados de cuenta, los carteros. Entonces, de repente te tiraban los sobres y los bancos te decían, oye, ¿qué pasa? Estos sobres nos los encontramos tirados en el baldío. Nuestro principal enemigo era Cepomex y se encontraban sobres tirados, se los llegaban al director nacional de Cepomex y el director nacional de Cepomex se los daba al director nacional del banco o tienda departamental y me mandaban a hablar. Entonces, eso nos hizo ir mejorándonos de una manera ¿Tu importante. primer cliente fuera de Guadalajara fue el gobierno? No, mi primer cliente fue la Universidad Panamericana, el segundo la revista Expansión, fue rarísimo. ¿Repartías revistas? Repartíamos revistas, bueno, repartíamos cajas de aguacates, repartíamos todo. Creíamos que sabíamos repartir todo y nos tuvimos que especializar en el servicio postal en aquel entonces. Y el primer cliente después fue un banco que ya no existe, pero era Banca Confía, Abaco, Casa de Bolsa. Pero el primer cliente para repartir en todo el estado de Jalisco sí fue el gobierno del estado de Jalisco. Qué locura. Pablo, en el 2008 más o menos te dice tu contador que estabas quebrado, ¿no? Tú viajabas y operabas mucho del negocio. Cuando te sientas y dices, oye, ¿por qué estamos quebrados si estamos creciendo tanto? ¿Qué era lo que tenías que corregir enseguida para corregir el track de la empresa? A ver, lo primero fue hacer un análisis brutal y de fondo de qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces el flujo de caja se componía de cuándo recibías y cuándo te pagaban. Entonces ahí nos dimos cuenta era impresionante que nosotros estuviéramos financiando a los bancos. Nosotros pagábamos semanal. ¿No estabas enterado de eso? No, porque me distraje ese año en crear la Asociación Latinoamericana de Operadores Postales Privados. Teníamos un ataque directo en México, pero en toda América, las empresas privadas de las empresas postales que son del Estado. Y entonces tuvimos juicios brutales hasta que ganamos ya una jurisprudencia y ya no nos permitían, se suponía que la gente tenía que forzosamente entregar las cartas a través del servicio postal. Entonces fue un pleito muy grande y bueno, me tocó, como te digo, ser el primer presidente de esta asociación. Nos metimos a un organismo de la ONU para defendernos, la UPU, la Unión Postal Universal, y por primera vez en la historia una empresa privada fue a la UPU a hablar delante de todos los correos de todo el mundo, que eran correos de gobiernos, y a mí me tocó ser el que dirigiera esto. Ese speech en Frankfurt, Alemania, impactante, pero lo hicimos y orgullosamente de Jalisco echando ahí trancazos, y terminamos ganando. Entonces, pero en estas distracciones, en estos viajes y en esta defensa, yo confié de más en algún financiero. Y como me hablaban de crecimiento y me hablaban de que todos los clientes estaban dándonos más, oye, se necesita firmar más, etcétera, hubo una distracción muy fuerte de dinero, una desviación muy fuerte de dinero. Y esto pues fue lo que nos hizo estar a punto de la quiebra por primera ocasión. Oye, por primera, no única. Pablo, cuando estuviste al punto de la quiebra, dices que te deprimes 2 días, haces un cuarto de batalla, ¿le pides ayuda a gente externa? Sí, a uno de mis socios, a don Luis Obregón, que le tuve que ir a enfrentar y decirle, Luis, estamos quebrados. Cuando yo en todas las juntas de consejo decía lo contrario, me dijo, pues, me estás bromeando, como que estamos quebrados. Nos juntas hace 3 meses. Y van las cosas muy bien y salimos en todos lados y todo el mundo nos felicita. Y pues tuve que decir que como director había fallado. Le prometí que en 1 año arreglaba la empresa, fue la promesa que le dije, y si no, le dije, te entrego la empresa y te entrego toda mi parte y voy a hacer el mejor esfuerzo. Luis me dijo, muy duro, pero sirvió, no tienes 1 año, tienes 6 meses. Entonces, el compromiso como era escaparme, irme de México, con nada, o sacar adelante esto. Y se me enseñó en mi casa a luchar siempre, y luchando sacamos el negocio. Luchando con todo mi equipo de trabajo,
nos clavamos de una manera muy importante. Se acabaron los viajes, se acabaron las conferencias, se acabó la ONU, la UPU y todo esto porque andamos por todo el mundo y rescatamos la empresa de una manera contundente. Oye, para los empresarios que estén o que han estado en una situación parecida a la que tú viviste, que es falta de confianza con colaboradores, ¿tú qué consejo les podrías dar, Pablo? No se puede controlar todo, y vaya que soy un hombre, si mi gente escucha eso, saben que intentas controlar AMPM. todo. Sí, AMPM. Tienes que tener gente a prueba de fuego, si la hay. Si hay gente que es totalmente honesta y además muy inteligente, que te ayuda a manejar el negocio. Creo que el equipo de trabajo que hoy tengo nos ha ayudado a sacar esto adelante de una segunda quiebra de hace 2 años y medio, que a punto estuvo de ser quiebra. Ahorita me cuentas sobre eso. Pero sí existe gente, hay gente brutalmente honesta que no deja pasar nada. Entonces hay que hacerse y hay que buscar esa gente y hay que tenerla muy cerca de uno y siempre la empresa muy vigilada, ¿no? El consejo tiene que funcionar muy bien, las decisiones de dinero que no las tome una sola persona, pero de que hay gente, hay de todo, están los buenos, están los malos, hay que contar a los buenos, pero además a los buenos que son brillantes. Oye, Pablo, acabas de mencionar algo bien importante. ¿AMPM tiene consejo de administración? Sí. Hay una anécdota muy chistosa porque en algún momento hice un consejo con gente. ¿Tus amigos de YPO o qué? No, todavía, sí, ya estábamos en YPO, pero invité al consejero de una de las empresas de café, no una de las empresas, la empresa de café más grande del mundo. No voy a decir el nombre, pero es obvio y es claro cuál es la empresa de café más importante en el occidente del mundo. Y yo presentaba crecimientos del 15%, del 18%, del 19% año con año y EBITDAs del 20%, y estábamos muy contentos porque teníamos la gran mayoría del mercado. Y este consejero, que hoy sigue siendo consejero de nosotros, me dijo en ese momento: tu empresa no sirve, está muy mal dirigida, delante de mis socios, está muy mal dirigida, si no creces 300% al año, no sirves para nada, y yo no quiero ser consejero de una empresa que tenga miras tan cortas. Me lo dijo en la primera junta del consejo que formé hace muchos años. ¿Para todo esto le pagabas? O sea, además le pagaba. Además le pagaba, que era una fortuna, en aquel entonces era un centenario, sigue siendo mucha lana. Y me regañó delante de mis socios cuando yo estaba presentando números positivos, EBITDA, lana, o sea, estábamos felices. Deshice el consejo. Y bueno, el consejo lo hemos vuelto a hacer y está él y varios consejeros más, gente externa que te ayuda a orientar y que te ayuda a vigilar que las cosas salgan bien. Oye, a los empresarios jóvenes, ¿qué les dirías en cuanto a hacer un consejo? ¿Qué piensas? ¿Vale la pena en etapas tempranas? ¿Qué piensas? Yo lo que te digo es, uno, encontrar una necesidad primaria mal satisfecha para arrancar un negocio. Y una vez que arrancas un negocio, siempre tratar de tener un tutor o tratar de tener un personaje que te pueda orientar. ¿Tú tienes un tutor? Sí tengo. O sea, a pesar de tu edad y a pesar de tu experiencia hoy... Estoy muy chavo, tengo 57 años apenas, pero claro, el tutor número uno que tuve en la vida y lo perdí hace 3 años fue mi padre, que él sin terminar la prepa fue un empresario que sacó a 10 de la casa adelante. Está todos con universidad privada. Tienes 8 hermanos, 9 hermanos. Tengo 9 hermanos, gracias a Dios todos vivos. Entonces ese fue mi principal tutor. Después don Bernardo Obregón Tamariz, mi tío que falleció. Después don Luis Obregón Tamariz. Y hoy tengo pues un grupo, y lo digo abiertamente, de tutores, que es mi consejo, mi foro de YPO, en donde trabajamos mucho en todos los temas personales, familiares y principalmente empresariales. Maravilloso. Pablo, AMPM ¿tiene socios? Porque hablas mucho de los socios. ¿Qué buscas en un socio tú? Sí tengo un socio, don Luis Obregón Tamariz, y en 3 estados de la República tengo socios trabajadores que tienen un porcentaje menor,
Pero lo que busco en un socio como don Luis Obregón, pues es su consejo y su sabiduría. Y lo que yo siempre ofrecí fue el trabajo y el esfuerzo. He dejado algunas veces el negocio de MPM por dedicarme a algunas otras cosas, pero he tenido que regresar por circunstancias de los negocios. Y los regresos, pues gracias a Dios y hasta el momento han sido buenos, pero han sido dolorosos porque a veces tienes que regresar cuando las cosas no están caminando. Oye, Pablo, dicen que uno de tus hobbies es la ganadería. ¿Cómo le llamas tú? La perdedería. ¿Por qué? Porque crío ganado bravo. Mi padre fue torero. No la hizo de torero, se supo retirar a tiempo y dijo, me tengo que poner a trabajar. Trabajó y fue un gran, primero agente de ventas, después gerente de ventas, después director de ventas y después puso a los 57 años y con ya 10 hijos, puso su primera empresa. ¿De qué? De maquinaria agrícola. Traía maquinaria agrícola de Estados Unidos y la vendía y después hubo una crisis en México muy importante, entonces la empezó a fabricar en México. Y ¿Nunca trabajaste con tu papá? sí, claro. Fue desde los 13 años, fue mi primera escuela y mi primer tutor hasta su fallecimiento. Y fue un hombre que me enseñó que en las empresas tienes que estar siempre trabajando en una misma línea. Siempre tienes que buscar la honestidad. No puedes jugarle al inteligente porque tarde que temprano te puede caer pues situaciones difíciles. Entonces pues fue un hombre que me enseñó muchísimo, que fue mi padre. Fue el primero con el que empecé a trabajar. Después tuve broncas con él porque tenía un carácter muy fuerte y me salí y me puse a hacer algunas cosas. Vendía peinetas para el pelo y cepillos de mujeres en los tianguis. Había una tienda muy padre que los grandes que escuchen eso van a saber cuál es, los chavos no, pero se llamaba El Quinto Poder, que vendíamos discos LPs, camisetas de rock, calcomanías. Ah, ¿tú hiciste esa tienda? No, me invitaron a trabajar, la familia Ahumada me invitaron a trabajar, pero luego me hice el gerente de ventas nacional, me subía en autobuses y me iba primero a Vallarta, luego a Tepic, luego a Mazatlán, luego a Culiacán, luego llegaba a Hermosillo, vendía todo lo que traía en las maletas y me regresaba en el avión con las maletas totalmente vacías y con mucha lana. Les pagaba, pero me pagaban una gran comisión, ¿no? Entonces aprendí a vender viajando y la única manera y visitando a los clientes. Eso lo sigo diciendo todos los días. La única manera que se tiene para vender es salir a visitar a tu cliente. Oye, acabas de decir algo bien importante. Pablo Moreno sabe perfectamente que tienes que salir a visitar a los clientes. ¿El éxito de AMPM está en las ventas? ¿Las relaciones con los clientes? ¿En qué está? Hay dos puntos fundamentales. Ayer tuve junta con todos mis directores. Bueno, la tenemos una vez a la semana, nacional. Y es uno, comercialmente tienes que ser el más agresivo. Hay que ir por todos los clientes del negocio que sepas operar. Entonces, vender mucho, pero operar muy bien. En el negocio en el que estamos, si operas mal, pelas. Nos metimos en el 2020 al e-commerce. No sabíamos cómo hacerlo. Entraron muchísimas empresas chinas a México. Aceptamos el trabajo de todas las empresas chinas porque yo dije, pues entregábamos millones de estados de cuenta y decíamos, pues entregar estados de cuenta es lo mismo que entregar paquetes. Si no es indiscreción, más o menos, ¿cuánto cobras por entregar un estado de cuenta? $2. ¿Y cuánto por los chinos? Y a las empresas chinas les cobramos $22. Entonces dijimos, nos vamos a hacer multimillonarios. Y resulta que no. Entregar paquetes es una situación. Un mensajero todavía entrega hoy 1,000 estados de cuenta al día. Y un chofer en el 2020 entregaba 20 paquetes al día. Entonces, pues no nos salían las cuentas y aprendimos. Fue la maestría más padre que hemos tenido en el negocio, pero estuvimos a punto de quebrar en el 2022 con una pérdida, con una quiebra técnica también brutal, por un crecimiento, por crecer, invertir, comprar camiones, comprar camionetas, contratar gente, y el dinero no alcanzaba. El dinero no alcanzaba. Oye, muchos se preguntan, Pablo, ¿cómo hay, no voy a mencionar nombres, pero lo dejo a la creatividad de la gente, cómo hay empresas en las que agarras la aplicación, entras, compras, te entregan el mismo día? ¿Quién está atrás de estas empresas? ¿Grupo AMPM está atrás muchas veces? Somos hoy el proveedor número 1 de esa empresa
una empresa brutalmente grande. No podemos entender los clientes que compremos hoy y nos llegue mañana. Así o nos es. llegue hoy. Same day o next day es lo que te piden. Ahí tengo una anécdota muy padre. A ver, platica. El que hoy es director de ingeniería y medición fue mi asistente, Gabriel Ramírez. Fue mi asistente, aprendió mucho del negocio, pero llegaron algunas empresas extranjeras, una de Estados Unidos y otra de Argentina, y empezaron a entrar a México muy fuerte con el tema de e-commerce y me lo volaron, la empresa americana. Me lo voló, se fue a trabajar con ellos y lo pusieron en el puesto en donde él tenía que asignar a qué empresas sí contrataba y a qué empresas no contrataba. Y entonces él me hablaba de usted en aquel entonces, licenciado, se fue de la empresa, se fue a trabajar a esta empresa. Y ya te habla de tú. Y entonces le hablo y le digo, oye, Gabriel, necesito por favor que me des más trabajo. Mira, Pablo, me contesta, en esta empresa, si quieres crecer, tienes que estar al 98.5 de entrega al día siguiente. De cada 10 paquetes, 9.8, o sea, todos los tienes que entregar al día siguiente. Tú estás entregando el 84. Entonces, ¿te queda claro o no te queda claro? Dime si te voy a asignar más paquetes o te quito tu contrato. Me quedé callado, se quedó callado y me dijo, Pablo, espero buenas noticias. Me colgó. Le voy a mandar este video. Sí, claro. Él lo sabe porque la platico mucho. Y entonces volteo con mi equipo que no sabíamos operar e-commerce bien. La realidad es que hicimos esa maestría perdiendo mucho dinero y perdiendo gente y no haciendo las cosas bien. Pero entendí que tendríamos que competir en una cancha distinta. Ya estábamos jugando en las grandes ligas. Nosotros veníamos de competir contra el Servicio Postal Mexicano y la verdad es que pues fue... Era jugar, ser Real Madrid jugando en la primera A. Exactamente. Y entonces competir contra las grandes empresas del mundo o entregarle a las grandes empresas del mundo es otro nivel. Y entonces fuimos transformándonos, hicimos modificaciones de equipo, cambié muchos directores. Hoy la mitad de mis directores son de la vieja guardia y la otra mitad son los que nos han enseñado a trabajar en la nueva guardia. Y como anécdota final, Gabriel tiene 1 año y medio conmigo de regreso. Se fue a trabajar a esas empresas muy importantes, aprendió mucho y hoy él, junto con mi equipo de operaciones dirigido por Fernando Zárate, nos han hecho una empresa que ya nos ven los grandes como grande. Ya los ven como grandes. Ya nos ven como competidores importantes. Mucha gente, no sé bueno, seguramente sabes, mucha gente quiso entrar a ese negocio de reparto, a esas grandes, y se toparon con pared. ¿Por qué crees que se toparon con pared? Bueno, las necesidades mal satisfechas, como dije, te generan una gran oportunidad. Y entonces mucha gente veía que había algunas empresas nacionales que no éramos tan buenas, solo las internacionales lo hacían bien. Entonces dijeron, lo vamos a hacer muy bien. Aquí el tema es muy sencillo. El chofer, en este caso, es el rey. Le tienes que pagar muy bien para que no se vaya. Lo tienes que enseñar mucho y tienes que dedicarle tiempo para que sepan. Es una profesión muy difícil porque tienen que estar de 8 a 10 horas en la calle. Y hay gente que le gusta estar en la calle, arriba de un coche o arriba de una motocicleta. Y hay gente que no le gusta, pero tiene necesidad. Y entonces ahí tienes que detectar cuando estás contratando en los primeros 3 meses si es por necesidad o realmente es gusto. Y hay gente que le encanta estar en la calle. Y hay gente que detesta estar en la calle. Entonces esos que por necesidad terminan saliendo malos porque no tienen la productividad, porque no lo hacen, ¿no? Entonces ahí yo creo que ha sido el detalle que han tenido muchas empresas, muchísimas empresas que se han metido a este negocio. Cada día salen más, pero te enteras con pena que pues están tronando muchas empresas que no están haciendo bien las cosas. Te da pena porque mucha gente pierde empleo, pero luego esa gente la tenemos que contratar a los que pasan los exámenes de nuestra área de recursos humanos. Evidentemente los jóvenes son muy arriesgados, ¿no? Tal es el caso como empresas que quieren entregar en menos de 100 minutos y creen que es muy fácil.
¿Por qué AMPM no entrega en menos de 100 minutos? Y otro joven de 26, 28, 30 años dice, yo sí puedo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, esta empresa de menos de 100 minutos es una empresa interesantísima, muy bien liderada por su creador, pero se topó con que existe una gran dificultad. Es una discusión que yo he tenido con las empresas alemanas, americanas, argentinas, y ahora ya algunas españolas o europeas que están entrando. Entregar en México es diferente a entregar en Los Ángeles, o entregar en Madrid, o entregar en Buenos Aires, o entregar en Colombia. México es un país muy bonito. Les dije, me acuerdo alguna vez a los alemanes, y se los he dicho a los chinos últimamente, México es México y nosotros somos una empresa mexicana que sabemos y conocemos México. Conocemos hasta el último rincón. El servicio postal privado que dimos, que entregamos en el último pueblo, en donde haya un cajero automático, donde haya una sucursal bancaria, donde haya un teléfono celular, nosotros repartimos. Y llegar a esos lugares, pocos llegan. Pocos llegan. Y nosotros, lo que era un gran costo, hoy es una gran oportunidad. En el nuevo negocio se llama cobertura extendida, que es entregar en todos los pueblos y en las rancherías. Y las empresas grandotas no tienen cómo llegar y tienen que subcontratar a una nacional que sí llega. Oye, Pablo, ¿has pensado en brincar de México a otro lado? Aquí hay una anécdota muy buena. Mi hijo Pedro, el menor, está por cumplir 18 años, pero bueno, tenía 13 años y me decía, oye papá, ¿y por qué no has abierto en Colombia, en Argentina, en Perú, en Estados Unidos, como las empresas del señor Carlos Slim? ¿Por qué no lo has hecho? Nosotros estábamos viendo de tener cobertura nacional, ¿no? Y ante esa pregunta de mi hijo dije, pues soy un tonto, caray. Cuando te comparas con un empresario tan importante y tan interesante como el señor Slim, dices, pues no somos pues nada, ¿no? Le dije, hijo, pues es que el señor Slim es muy inteligente y ha sabido hacer muy buenos negocios y muy buenas alianzas. Pero me lo llevo de tarea y le dije, vamos a ser la empresa número 1 de México. Mexicana, vamos a ser la número 1. Pedro ya empieza a trabajar ya conmigo desde hace un mes y medio. Ya se dio cuenta lo difícil que es entregar en México. Hoy somos la 2 de México. Hay una... Si no es indiscreción, ¿quién gana? Estafeta es la número 1 mexicana. Es una empresa interesantísima, grandísima. ¿Es mexicana Estafeta? La acaba de comprar UPS. Okay. Entonces... ya no es mexicana. Estamos en enero, ellos definen si se van a llamar Estafeta de UPS o si se van a llamar UPS. Eso es un tema de ellos. ¿Y Pablo Moreno quiere vender a AMPM? Hemos tenido 3 ofrecimientos y no fructificaron. En algún momento dije, el primero, que fue hace mucho tiempo. Te brillaron los ojos. Sí, caray. Pero me decían, te tienes que quedar tus 5 años a dar esos resultados. Y a tus socios sí les hacemos un cash out, ¿no? Entonces, caray, dije, no, oye, mi socio buenísimo onda me dijo, no, pues de lo que a mí me den te doy la mitad y tú sigues ahí. Bueno, al final decidimos los dos, porque don Luis es un hombre muy sabio, muy inteligente. Me dijo, a ver, vamos a crecer más. Nos quedamos y hoy la empresa es un poquito más grande. Y sí, siempre hay oportunidades. Pero ¿tu intención cuál es? La verdad es que no quiero vender. Me encanta lo que hacemos. Me encanta hacer la última milla. Y hasta que no seamos la empresa número 1 de México, no nos gusta ser el segundo lugar. ¿Tú tienes claro que vas a ser el primero? Vamos a ser los número 1. ¿Por el equipo o por qué? Por el gran equipo que tenemos, por la promesa que le hice al gran equipo, por la promesa que me hice yo, a mi familia, al gran equipo que tengo. Tenemos que ser los número 1. O sea, no sabemos ser número 2 y el equipo es un equipazo. Entonces, vamos en camino. Tenemos una brújula empresarial, tenemos una brújula que es una planeación estratégica contundente y muy clara, que ya es año con año. Antes, hace muchos años, planeabas por 5 años. Ahora se tiene que planear año con año. Y una de mis hijas es la que lleva el tema de la brújula, nos orienta a dónde tenemos que ir, Jimena, mi hija.
Y pues está muy claro que en menos de 5 años seremos los número 1 de México. Oye, Pablo, acabas de meter un tema importantísimo, ¿no? ¿Cómo se es papá y jefe al mismo tiempo? Híjole, no te lo contesto. Tengo muchas discusiones con hoy los 3 hijos que trabajan conmigo. La mayor está en otro negocito que tenemos por ahí. Pero hay una discusión muy contundente y sí soy muy duro y se los he aclarado varias veces. ¿Como jefe o como padre? De las dos formas. Tengo un carácter muy fuerte y les he pedido que no se equivoquen hablándome de hijo a padre en una junta de negocios. Ellos tienen que entender que son un ejecutivo de la empresa. Les cuesta mucho trabajo. ¿Lo entienden? Sí, que por supuesto que lo deben de entender, pero no lo actúan de repente muy bien. Entonces sí he tenido discusiones contundentes muy fuertes. Pero gracias a Dios, hoy muy temprano, tuvimos a las 7 de la mañana una reunión con una empresa de Londres. Mi inglés es regular y me acompañaron 2 de mis hijos en la plática y soy muy orgulloso porque lo que yo quería decir, o que lo decían un Spanglish muy malo, ellos lo traducían y además le agregaban más salsa cosas, salsa a los tacos. Entonces, orgulloso de que estén hoy mis hijos en la empresa. Oye, Pablo, metes un tema bien interesante, ¿no? Hoy hay una tendencia, y yo sé que Grupo AMPM tiene casos en el IPADE, que tú eres un orgulloso de la UP, que crees en el estudio y todo eso. ¿Por qué, a pesar de que pues todos los del IPADE te dicen hagamos un protocolo familiar, todo, no sé si lo tienes, pero ¿por qué, a pesar de eso, tú eliges que ellos sean parte? Esa es una muy buena pregunta. Estamos trabajando en un nuevo protocolo familiar. Teníamos uno muy light y en ese interín, mis hijos se podrían ir a trabajar a otro lugar o se podían quedar conmigo, ¿no? Entonces me dijeron, queremos aprender. Los metí y hoy estamos trabajando en un protocolo familiar en el que vamos a definir y decidir con mis socios o con mi socio principal mayoritario, con don Luis Obregón, qué es lo que vamos a hacer. Y lo importante es a dónde queremos llevar a esta empresa mexicana y quién la puede llevar. Y lo que a mí sí me queda muy claro es que la tiene que manejar el más capaz, no el hijo de. Si el hijo de es el más capaz, bienvenido. Hay que preparar a los hijos. Y de repente hay muchas empresas que deciden que los hijos no tienen que participar. Bueno, pues es una decisión inteligente y que lo han tomado muchos empresarios en el mundo, en México, aquí en Jalisco. Yo creo que la nuestra va a ser más participativa y eso es lo que creo, pero ahorita sí está, mientras no salga el nuevo protocolo en el que se decidirá. Pero la participación de los chavos dentro de la organización es muy buena porque se dan cuenta. Te hice el comentario en privado que una de mis hijas se metió a trabajar al área de operaciones, que es la más difícil. Entran a las 5:30 de la mañana. Tienes que coordinar la salida de todos los trailers a las 5:30 de la mañana y se iba a las 7 de la tarde. A pesar de que era hija de... A pesar de... Y la siguen queriendo muchísimo los choferes. Hablaba como vato, o sea, hay que hablarles fuerte a la gente. Y yo la veía y me hacía un lado y decía, caray, hasta que me dijo, entendí ya, papá, por qué fuiste papá ausente. Es muy difícil el equilibrio entre el ser un empresario tan entregado en un negocio tan difícil. ¿Por qué digo que es difícil el negocio de la mensajería? Porque no te puedes equivocar, porque tienes que entregar mismo día o día siguiente, y si te equivocas es como si un piloto de un avión se equivoca y se cae el avión. Aquí se cae el avión y pierdes el cliente y cierras el negocio y tienes a mucha gente que pagarles. Entonces, en ese sentido, el equilibrio personal, familiar y de trabajo en esta área de negocio es muy difícil. Mi hija lo entendió, me dio mucho gusto, me dio un abrazo y me dijo, ya entendí porque te ibas tan temprano, llegabas tan tarde o viajabas tanto. Y bueno, pues es una situación que siempre es difícil. Me la preguntan mucho cuando doy el caso en el IPADE.
ese equilibrio, y los empresarios tienen que a veces entender que hay que sacrificar un poco a la familia si quieres generarle progreso a muchas familias que son tus colaboradores. Entonces ese equilibrio Qué difícil, es muy difícil, ¿no? Esa decisión es difícil. No. A los chavos que están empezando su negocio hoy, evidentemente cuando empezaste tu empresa, Pablo, pues creo que no estabas casado. Así es. Evidentemente podías trabajar 18 horas sin parar, y la ilusión del joven. Hoy, después del 19, que ya habías salido de la empresa, habías salido, ¿correcto? Sí, a manejar algunas otras empresas que hemos venido fundando, pero con menos. Esa es una empresa con una brutalidad de no falla. ¿Qué empresa es? AMPM es una empresa que no te puedes equivocar. O sea, tú no le puedes decir a un cliente, no te llegó porque tú estás chateando y hablándole a la empresa argentina o americana o a departamentales o a alguna china, ¿por qué no me ha llegado y por qué no me ha llegado? Y te suben en redes y etcétera, ¿no? Entonces, para ser el número uno no te puedes equivocar. Entonces, en la empresa yo me salí para dejar el lugar a un director o a directores que a lo mejor no entendieron cómo es este nuevo negocio. Te vas a empresas, yo siempre le digo, tengo un muy buen amigo que tiene una empresa de marketing y de publicidad, y entonces le digo, no, pues es que contigo pues todo es andar hipeando, y sus empresas tienen billares y tienen ping-pong y se echan sus chelas, y los chavos están como pensando en qué hacer. Aquí no. Esto es desde las 5:30 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana del día siguiente. Trabajamos 24 horas los 365 días del año. Navidad. Hay camiones, Navidad. O sea, aquí no hay vacaciones. Entonces, esa situación de equilibrio en esta empresa es muy difícil. Yo lo que le diría a los chavos es a qué te vas a dedicar. Pero a lo que te dediques, si vas a ser empresario, mínimo 12 horas. Te doy una experiencia que me tocó en China. Interesantísima. Un chino que hablaba mexicano me dijo, ¿sabes por qué estamos invadiendo el mundo los chinos? Porque trabajamos 996. Y siempre hago esa pregunta en clases y nadie sabe qué es trabajar 996. Y me dijo, trabajamos de 9 de la mañana a 9 de la noche 6 días de la semana. Por eso en México estamos triunfando, por eso a los americanos nos los estamos acabando, porque ustedes no saben trabajar. Cuando yo escuché eso, dije, ¿cómo que yo no sé trabajar? Yo sí trabajo 996 sin ni media bronca, pero no lo terminé de entender. Y hoy te das cuenta por qué los chinos han crecido tanto en el mundo, porque tenemos coches chinos ya en México y están llegando cada vez más y más, y productos chinos, porque ellos sí viven así, porque vienen de una circunstancia muy difícil que tuvieron por el comunismo en su país, etcétera, y la única manera de sobresalir o de hacerla era esa. Y en México somos pues más tranquilos, viernes social, home office. Ahora con el COVID, en este negocio no existe el home office. Mi gente me dice, es que no, pues, Pablo, no es posible, me dice mi gente de recursos humanos. Aquí no hay home office. O sea, la gente va a la oficina. Tiene que ir forzosamente a la oficina, salvo casos excepcionales, pero no es en AMPM. Jugar en la primera división contra los alemanes, las dos americanas, la mexicana, la americana, la argentina, jugar contra ellos, tienes que jugar 996. Entonces, el que se quiera meter a este negocio, desde ahorita le digo a los chavos, van a jugar contra campeones del mundo y no creo que la hagan. Mejor dedíquense a otro negocio, no se metan al negocio de entregar paquetes, es lo más difícil del mundo. Entonces dedíquense a alguna otra cosa, hay cosas un poco más sencillas. Y regresando a lo primero que empezamos hay que saber escoger el negocio que quieres hacer, pero entender que el que es empresario, buscando equilibrar la vida, el que es empresario va a tener algunos desequilibrios en lo personal familiar por tratar de sacar adelante a tu nueva familia, que es la gente con la que colaboras. Yo tengo empleados, cumplimos el año que entra 35 años, tengo empleados con 35 años. Mi secretaria, doña María Alcalá, la acabo de jubilar el año pasado. ¿Encuentra su voluntad o a favor de su voluntad? No se quería ir. Me decía, es que ¿qué voy a hacer en mi casa, licenciado? Ahorita está feliz viajando por todo México, porque tiene su pensión muy padre, y una señora que me acompañó toda la vida en el negocio, desde el mes 1 de AMPM,
pero generas nuevas familias en el sentido de decir, pues tienes una nueva responsabilidad, ¿no? Oye, Pablo, tú tienes muchísimas motos y muchísimos camiones de reparto. En consecuencia de esto, creo que tienes un termómetro brutal de cómo está el tema eléctrico. ¿Nos puedes platicar un poco? Sí, originalmente teníamos 99% motos, 1% vehículos con el negocio postal. Y luego fuimos migrando y hoy ya tenemos un 70% vehículos y un 30% motos y cada vez menos motos. El tema de los vehículos eléctricos, jugar en primera división ya te lo exigen los clientes. ¿Te lo obligan? Ya te lo empiezan a obligar, porque son empresas extranjeras que lo traen eso en sus códigos fundamentales. O sea, AMPM. Empieza a tener una cantidad importante de automóviles. Primero híbridos, algunos 100% eléctricos. Todavía no es la solución total. En los viajes a China que hemos tenido la oportunidad allá, todos andan en moto eléctrica y el 99% de los coches son eléctricos. Aquí todavía pues ves humo y ves... Oye, ¿dónde cargan los repartidores sus coches? En las oficinas, en cada uno de los centros de distribución los tienen que cargar y esa es parte de la problemática. Todos los vehículos que salen, por ejemplo, a carretera... 5,000 vehículos. Salen a carretera, es muy difícil. Todavía no tenemos una infraestructura en México en donde puedas cargar para que puedas circular más de 100 kilómetros. Entonces, 120 kilómetros, 100 kilómetros en ciudad sí se puede hacer con los eléctricos, pero entonces tienes que meterle híbrido para que sean los 100 kilómetros eléctricos y luego gasolina, y en esas andamos. Pero es a lo que tiende el mundo. No es de nos guste o no. Es ya lo normal en los países de primer mundo. Así es normal. Ya es lo totalmente normal. Y lo está normalizando. Y lo vamos a tener que hacer. No hay de otro. No hay otro camino. Pablo, temas personales y como empresario, platícame un poco de YPO en tu vida. YPO es una organización mundial que la hizo un americano porque no sabía con quién tocar sus temas personales, familiares y empresariales. Y entonces, porque siempre tienes tú al empleado, tú siendo empresario tienes al empleado, aunque sea un director, puede ser tu amigo. Yo tengo muchos amigos que son colaboradores míos o ex colaboradores, pero a lo mejor no entendían el tema de la soledad del empresario, de la cúpula, querer, ¿no?, llorar por los fracasos y tener que no hacerlo delante de tu gente, etcétera. Y entonces se funda esta organización, está en todo el mundo occidental. Te puedo decir, para bien o para mal, Donald Trump es un ex-YPO, el presidente Felipe de España es un ex-YPO, el presidente Macri. Porque te puedes dejar de ser con el paso de los años. Primero es Young President of the World, es YPO, jóvenes, empresarios. Después te haces Gold. No, la empresa tiene que tener una serie de características. Después, con el paso de los años, a partir de los 50 años, te haces Gold YPO. A mí ya me toca ser Gold YPO, aunque me siento muy chavo, pero ya no estoy chavo. Y después te puedes salir, te puedes retirar y orgullosamente decir que estuviste en YPO o seguir. Hay YPOers que son Gold YPOers que son muy grandes, ¿no? Entonces, pero impresionante que el presidente de Estados Unidos, que hoy probablemente Hoy puede serlo, estamos al 50%, ¿no? Exactamente. Entonces, pues hay una serie de reglas, es una organización mundial, no religiosa, no política, es eminentemente empresarial para ayuda entre los grupos empresariales. Y en México, pues tiene... ¿Te ha ayudado? 30 años, yo creo que de fundada en México. Me invitaron unos amigos, es por invitación, tienes que calificar con ciertas características que tiene que tener tu empresa de cierto tamaño. Y lo que es brutal es el networking que puedes tener, porque hay una obligación de que cualquier YPOer del mundo te tiene que contestar, te tiene que ayudar. Tú lo buscas y es una obligación dentro de las reglas que se tienen. Y además es hacer negocios ya también entre YPOers. Y ahí están, pues en México son casi 600 empresas de México y son 600 de las 600 directores. directores y son 600 de las más importantes empresas de México. Entonces, networking brutal. En lo particular, con mi foro, yo te lo dije, pues es como mi consejo. Somos 12 empresarios en nuestro foro. Tuvimos a Santiago Sánchez, que fue el primer mexicano
primero y único mexicano que fue presidente mundial de YPO. Cuando nos dijo en el grupo, nos atacamos de la risa. Le dijimos, Santiago, no manches, ¿cómo vas a ser tú el presidente mundial, güey? Ahí hay puro picudo. Y dijo, voy a ser presidente mundial, ayúdenme a hacer mi campaña. Hizo campaña. Hizo campaña en todo el mundo. Wow. Y ganó. ¿Y tiene algún beneficio? Yo creo que el orgullo. Santi se nos adelantó muy joven. Falleció de 48 años. Se nos adelantó súper joven. Pero yo creo que la satisfacción que él tuvo para con sus hijos, para con su familia, para con sus negocios, pues nada más la tuvo él. Nosotros hoy lo presumimos como que fue de nuestro foro. Pero entonces el foro a lo que te ayuda es a tus temas, insisto, familiares, personales, pero originalmente, y es lo que más ayuda, empresariales, pues a tener un intercambio de información en donde se platican cosas muy fuertes y tienes a alguien de diferentes negocios, que es como una de las reglas. No puedes estar dentro de YPO en México, por ejemplo, hay 2 directores generales de 2 empresas de mensajería y paquetería, no pudiéramos estar juntos. Y bueno, pues es algo que... Es una regla. Es una regla, y estar en YPO es algo que me ha servido muchísimo, contestando tu pregunta. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo abierta y ampliamente. Hay que saber escoger el foro que te toca. El foro son tus 10 o 12 compañeros máximo que tienes. En Guadalajara somos 300 empresarios en YPO. Son varios. Sí, y somos ahorita 13 foros en el capítulo Jalisco. Y algunos, como te digo, los del foro 1, pues algunos ya se van retirando, ¿no? Y luego metemos gente joven en nuestro foro. Ya estábamos medio rucairos algunos y se nos ocurrió a varios del grupo traer a gente joven, y hemos metido a gente joven muy interesante que te ayuda a ver cómo las cosas se piensan hoy distintas, ¿no? Piensas que los old fashion somos muy fregones y muy inteligentes, y la verdad es que hoy se hacen mucho más y mejores negocios que antes, ¿no? Entonces es un lugar para aprender. Pablo, ¿cómo te ves en los próximos 12 meses? Yo te iba a decir en los 2 años y medio dirigiendo a MPM. En los próximos 12 meses tengo que preparar mi década de vida de los 60s, y prepararla es qué voy a hacer, la salud que tengo que tener, la relación familiar que tengo que tener y la relación con los amigos que quisiera tener. En YPO no te enseñan eso, esto lo aprendí en mi casa también, el qué quieres hacer de tu vida en un tema también espiritual, cómo ayudarle a la gente. Y foros como este tuyo y de muchos otros amigos en común y de muchas otras organizaciones requieren de repente el buen ejemplo de alguien o el mal ejemplo de uno de hacer algunas cosas mal, para que se den cuenta de lo que no tienen que hacer y que se den cuenta de lo que sí tienen que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy preparando mi década de los 60, tengo 57 y medio, y estoy trabajando en qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. A mis hijos, a mi familia les prometí que trabajaba hasta los 60 como director general del grupo. El grupo ya lo sabe, y pues estamos buscando quién va a dirigir esta maravillosa organización que fundamos hace 34 años y medio. ¡Qué maravilla! Pablo, ¿algún libro o algo que nos puedas recomendar? Híjole, pues Hábitos Atómicos. ¿Te gustó mucho? Muchísimo. Te ayuda a los chavos les ayuda mucho, y a mí me ayudó muchísimo, porque algunos hábitos que no tenía los aprendí a adquirir. Soy muy disciplinado en algunas cosas, pero en otras no era disciplinado. Por ejemplo, en la comida me encanta comer, y bajé 35 kilos en los últimos 3 años. El ejercicio tiene que ser parte de mi vida para poder ser un hombre más saludable. El tratar de convivir más con la familia, el tratar de convivir más con los amigos también. Pero bueno, de libros, de chavo, Padre Rico, Padre Pobre, pues, me marcó. Este último te digo que me ha servido de manera muy importante. Mi padre me hizo forzosamente leer Don Quijote de la Mancha, hace muchísimos años. Leí mucho Historia de México, Don Carlos Alvear, Historia de México, y bueno, son los libros que... Gracias, Pablo.
Si tuvieras la oportunidad de tener el Estadio Azteca lleno de jóvenes, ¿qué mensaje les darías? Como dijiste, el Azteca, les diría, luchemos por México. Hace falta una participación más activa de los jóvenes y de los empresarios en México, generando buenos empleos y tratando de cambiar el tema político. No lo tocamos, pero el tema político a mí especialmente me llama la atención y siempre me ha gustado. Participé mucho en el tema político empresarial de joven y creo que a lo mejor en la década de los 60 pudiera participar de una manera distinta. A México le hace mucha falta el que haya líderes reales, empresariales, que no se vayan por las concesiones o por los regalos que da el gobierno para hacerse más ricos y no ver por la gente. Entonces pues, les diría que hay que generar empleos en México. Lo que te dije, que me dijo mi padre a los 13 años, hay que generar empleos en México y la forma de generar empleos en México es generando empresa y siendo empresarios, ¿no? Entonces invitarlos a que hay que aventarse al agua, y pocos se avientan. Pablo, ha sido un gustazo tenerte aquí en este podcast. La verdad es que eres un fuera de serie. Gracias por el tiempo. Evidentemente nos dejas con muchísimas lecciones, pero resumo este podcast como un luchador incansable por un mejor México. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, y un saludo a toda la gente que te escucha, que te ve, y es un lujo y un placer, pero sobre todo un orgullo poder haber participado contigo. Y recuerden, esta solo es una historia más de empresario a empresario en la cual buscamos inspirarte para sumarte a esta gran revolución virtuosa para tener un mejor México. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.